El deseo prohibido de mi cuñado. Historia escrita por Aarón C.F. Desde el momento en que puse un pie en aquella antigua vecindad en Veracruz, supe que algo oscuro y siniestro se cernía sobre mi vida. Era como si el aire estuviera cargado de una energía malévola que palpaba mi piel y me envolvía en una sombra espesa. Pero en aquel entonces, no podía siquiera imaginar los horrores que me esperaban. Mi nombre es Lucía, una mujer joven y llena de vida que había encontrado el amor en los brazos de mi esposo, Eduardo. Juntos habíamos decidido abandonar nuestra vida en la ciudad y trasladarnos a este tranquilo rincón de Veracruz, donde nos aguardaba un futuro prometedor. Sin embargo, la felicidad que creíamos haber encontrado se desvanecería rápidamente. Nuestra nueva morada estaba situada en una casa modesta que compartíamos con el hermano de Eduardo, Arturo. A simple vista, Arturo parecía un hombre inofensivo, pero bajo su sonrisa cordial y sus ojos astutos, percibía una oscuridad que me erizaba la piel. Desde el primer instante en que nuestras miradas se encontraron, su deseo ardiente por poseerme se hizo evidente. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que debía mantenerme alejada de él. Pero el destino tenía otros planes para mí. Una serie de circunstancias fortuitas me llevaron a mudarme a la casa de Arturo, mientras mi esposo iba a trabajar a una plataforma petrolera. Mi esposo confiaba demasiado en su hermano como para dejarme a solas con él en una casa. Mi corazón se llenó de aprensión, como si una sombra amenazante se cerniera sobre mí. Pero por más que intentaba resistirlo, la atracción prohibida que Arturo sentía por mí comenzaba a invadir mis pensamientos y a sembrar la duda en mi mente. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. En la oscuridad, podía sentir su presencia, acechando en cada rincón de la casa. Los sueños se teñían de pesadillas, en las que el hijo que llevaba en mi vientre, fruto del amor compartido con mi esposo, se convertía en una criatura monstruosa que me atacaba sin piedad. Me despertaba sobresaltada, con el corazón palpitando, desbocado y un sudor frío que empapaba mi cuerpo. Desde aquel día, supe que estaba bajo la influencia de un embrujo, y tenía la seguridad de que Arturo lo había conjurado. Algo en mi corazón me lo dictaba, de que mi cuñado andaba en cosas del diablo. Enfrentaba mis propios miedos y la encrucijada en la que me encontraba. No sabía qué camino tomar. Me debatía entre la lealtad hacia mi esposo y la atracción irresistible que Arturo ejercía sobre mí. Pero una certeza se afianzaba en mi mente. Debía descubrir la verdad detrás de aquel embrujo y encontrar la manera de liberarme de su influjo maligno. El destino me había guiado hacia ese oscuro camino, y ahora debía enfrentarlo con coraje y determinación. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos oscuros de Arturo y liberarme de este hechizo perverso? Solo el tiempo lo dirá. Mientras la sombra del terror se cernía sobre mi vida, amenazando con consumirme por completo. La noche se extendía en un silencio opresivo dentro de la casa de Arturo. Eduardo aún estaba fuera por motivos de trabajo y yo me encontraba sola, consumida por la inquietud que me embargaba. Un sentimiento de intriga se apoderó de mí. Una pulsión inexplicable que me llevó a explorar los rincones ocultos de aquel siniestro hogar. Mis pasos cautelosos me llevaron hacia la habitación de Arturo. Empujé la puerta entreabierta con un nerviosismo latente, como si intuyera que lo que estaba a punto de descubrir me adentraría en un abismo aún más oscuro.
La estancia estaba imbuida de un aroma rancio y una densa atmósfera que parecía estrangularme. Al adentrarme, mis ojos se encontraron con un panorama escalofriante. Aquel hombre aparentemente inofensivo, que compartía la casa con nosotros, era en realidad un joven delincuente perteneciente a la mafia local. Su apariencia engañaba a todos, ocultando su verdadera naturaleza siniestra y retorcida. Las paredes de la habitación estaban cubiertas con pinturas enigmáticas y símbolos satánicos. Libros antiguos de magia y brujería se alineaban en estantes polvorientos. Mi mirada se posó en una muñeca grotesca, hecha con ramas retorcidas, vestida con la ropa que yo había perdido días atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que Arturo había estado acechándome desde mucho antes de que ingresara en su hogar. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas, mientras mis ojos vagaban por los artefactos utilizados en rituales oscuros. Velas derretidas, calaveras talladas y extraños amuletos adornaban una mesa en el centro de la habitación. Todo aquel escenario macabro confirmaba mis peores temores. Arturo había conjurado una maldición sobre mí, utilizando su conocimiento en brujería para desatar el terror en mis sueños y socavar mi cordura. El miedo se apoderó de mí, pero también una determinación feroz. Comprendí que debía encontrar una manera de romper aquel hechizo maligno que Arturo había tejido a mi alrededor. Mi vida y mi cordura dependían de ello. Con cautela, salí de la habitación, dejando atrás la oscuridad que me acechaba. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad oculta detrás de los misteriosos actos de Arturo. Debía descubrir sus verdaderas intenciones y encontrar una forma de liberarme de su maléfico control. El destino me había guiado hacia un camino peligroso, donde la luz y la oscuridad se enfrentaban en una batalla despiadada. Mi valentía y determinación serían puestas a prueba mientras me adentraba en un abismo aún más profundo. Días después de la incursión en la habitación de mi cuñado, la oscuridad de la noche se cernía sobre mí mientras me sumergía en un sueño inquieto y plagado de pesadillas aterradoras. Una tras otra, las imágenes grotescas se apoderaban de mi mente, arrastrándome a un abismo de terror del que parecía no haber escape. En mi primer sueño, me encontraba en una habitación lúgubre, bañada en una luz mortecina. Mi hijo nonato, que crecía en mi vientre, era el protagonista de aquella macabra escena. Sus pequeñas manos, una vez tiernas y delicadas, se transformaron en garras afiladas y amenazantes. Intenté protegerme, pero mi instinto maternal fue eclipsado por el horror de ver cómo mi propio hijo se volvía contra mí. Aquella visión me despertó con el corazón palpitante, aferrándome a la realidad con una mezcla de alivio y temor. La siguiente pesadilla me transportó a mi habitación, donde me encontraba atrapada en la oscuridad sofocante. La figura de Arturo se materializó frente a mí, pero esta vez era una visión distorsionada y maligna. Sus rasgos se deformaron, adquiriendo las características de un ser demoníaco. Su cuerpo se transformó en una figura híbrida, con patas de cabra que rasgaban el suelo, mientras avanzaba hacia mí con una mirada llena de malicia. Mi voz se ahogó en un grito mudo, mientras luchaba por liberarme de su abrazo infernal, pues soñaba que esa bestia me poseía completamente, lastimando mi intimidad. Desperté, bañada en sudor frío, incapaz de borrar de mi mente aquella imagen y dolor infernal. En la tercera pesadilla, me encontraba en algún lugar de la selva veracruzana,
rodeada por una vegetación exuberante y una oscuridad asfixiante. Arturo me esperaba en medio de aquel manto de sombras, su rostro iluminado por la luz de la luna llena. Descubrí entonces que había aprendido los secretos de la brujería en aquel lugar inhóspito. Sus palabras resonaron en mi cabeza, mientras me revelaba los rituales oscuros y ancestrales que había practicado para conjurar su poder maligno. Desperté sobresaltada, con el corazón desbocado y la certeza de que aquellos sueños eran más que meras ilusiones. Eran advertencias, una ventana a la verdadera naturaleza de Arturo y a los peligros que me acechaban en aquella casa. Mi mente se aferraba a la valentía que había encontrado en lo más profundo de mi ser. Era momento de enfrentar la oscuridad con todas mis fuerzas, de descubrir la verdad oculta y de liberar mi vida de las garras de aquel hombre retorcido. La lucha contra el mal apenas comenzaba. El siguiente paso me llevaría a descubrir el verdadero alcance de los poderes de Arturo. Podría enfrentar sus fuerzas oscuras y proteger a mi hijo nonato de la influencia maligna que se cernía sobre él. El horror se intensificaba a medida que Arturo revelaba su verdadera naturaleza. Cada paso que daba para descubrir la verdad me sumergía en un abismo más profundo y oscuro. Mi determinación era férrea, pero el miedo latente amenazaba con debilitar mi espíritu. Por mi parte evitaba encontrarme con mi cuñado en el interior de la casa. Un día, mientras me cambiaba, esclarecí mis sospechas. Mi mirada se posó debajo de la cama. Allí me encontré un montón de cenizas, como si algo hubiera sido consumido por el fuego y ocultado cuidadosamente. La inquietud se apoderó de mí mientras me agachaba y exploraba entre las cenizas con manos temblorosas. Para mi horror, descubrí un muñeco grotesco con la cara de mi esposo, Eduardo, cubierto de alfileres que atravesaban su rostro. El pánico se apoderó de mí, mientras mi mente intentaba asimilar la macabra escena frente a mis ojos. Arturo había cruzado una línea aún más siniestra. Su obsesión por mí y su deseo de separarnos había alcanzado límites inimaginables. La certeza de que mi vida corría peligro se afianzó en mi mente, y supe que no podía permitir que sus actos siniestros continuaran impunes. Sin embargo, la esperanza comenzó a abrirse paso a través de las sombras. Una amiga de confianza, Victoria, me reveló la existencia de un brujo en un antiguo barrio de la ciudad. Este hombre, conocedor de los secretos ocultos y las artes ancestrales, tenía la capacidad de ayudarme a deshacer el malévolo hechizo de Arturo. La noticia me llenó de un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que me rodeaba. Decidí de encontrar una solución y proteger a mi esposo y a mi hijo nonato. Emprendí un viaje hacia la morada de aquel brujo. Estando allí, una chica me dio a conocer que el brujo no se encontraba allí, que debería ir a buscar a la selva. Me indicó en el mapa la dirección y emprendí mi viaje. Atravesé caminos tortuosos y densas vegetaciones hasta llegar a la choza del brujo, donde me esperaba con su mirada profunda y sabia. La atmósfera cargada de misticismo y la presencia del anciano de ascendencia africana me inundieron en una sensación de tranquilidad, como si estuviera en el lugar correcto. Nuestros ojos se encontraron, y sin pronunciar una sola palabra, supe que él comprendía mi dolor y desesperación. Su conocimiento ancestral estaba dispuesto a ayudarme a enfrentar los horrores que Arturo había desatado en mi vida. La chispa de esperanza brillaba en el aire, y en ese momento supe que no estaba sola en esa batalla contra el mal. El brujo y yo nos adentraríamos en los rincones más oscuros de la brujería para deshacer el hechizo de Arturo y poner fin a su influencia maligna.
El siguiente capítulo de esta pesadilla se avecinaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de confianza y una luz de esperanza en mi corazón. La selva se extendía a mi alrededor, mientras caminaba en busca de los ingredientes que el brujo me había pedido. Cada paso que daba resonaba con una mezcla de determinación y temor. La naturaleza exuberante parecía respirar conmigo, mientras los susurros del viento y el crujir de las hojas me recordaban que el mal acechaba en las sombras. La lista de ingredientes era extensa y desconcertante. Raíces de mandrágora, lágrimas de la luna, una pluma de cuervo negro, entre otras cosas. Me adentré aún más en la selva, llegando a las comunidades indígenas que me pudieran proporcionar dichos ingredientes. Siguiendo las indicaciones del brujo, cada vez más consciente de que el tiempo se agotaba y la presencia de Arturo se hacía más opresiva en mi mente. El hechizo de Arturo se volvía más agresivo y amenazante. Mis noches se poblaron de visiones horripilantes y sombras danzantes que se retorcían en la oscuridad. El miedo se entrelazaba con una atracción carnal inexplicable hacia aquel hombre retorcido. Era como si el brujo hubiera corrompido incluso mis pensamientos y sentimientos más íntimos. En cada esquina de mi mente, Arturo se aferraba a mis pensamientos, tejiendo una telaraña de deseo enfermizo. Cada vez que cerraba los ojos, su presencia era abrumadora, seduciéndome con promesas de pasión prohibida. Pero sabía que debía resistir, que aquello era una artimaña más de su hechizo oscuro. Finalmente logré recolectar todos los ingredientes necesarios. Cuando sostuve en mis manos las raíces de mandrágora y las lágrimas de luna, sentí una chispa de esperanza renovada. Los llevaría al rincón de la selva acordado, donde me encontraría con el brujo para deshacer el hechizo y liberar mi vida de la influencia de Arturo. Sin embargo, el destino era caprichoso y jugaba con mis emociones. A medida que me acercaba al rincón de la selva, la atracción hacia Arturo se intensificaba, como si el hechizo se fortaleciera con cada paso que daba. Las visiones y las tentaciones se volvían más vívidas, amenazando con nublar mi juicio y hacerme ceder ante el oscuro encanto que Arturo ejercía sobre mí. Con la esperanza en mis ojos y el miedo latente en mi corazón, me encontré finalmente con el brujo en su choza, en lo profundo de la selva. Su mirada sabia y serena me recordó el propósito de mi lucha y me fortaleció para enfrentar la batalla final. El capítulo final de esta pesadilla aún estaba por escribirse, y el desenlace de mi lucha contra el hechizo de Arturo y la liberación de mi vida de su influencia oscura se encontraban al alcance de mis manos. El brujo me miró con una seriedad sombría, mientras me preguntaba si reconocía el lugar en la selva donde nos encontrábamos. Un escalofrío recorrió mi espalda, al darme cuenta que era el mismo rincón oscuro y amenazante que había habitado en mis pesadillas. Mis ojos se abrieron de par en par, y el terror se apoderó de mí cuando comprendí la verdad espeluznante. El brujo, con su voz calmada pero llena de malicia, me reveló que Arturo era su discípulo, y yo había sido utilizada como una pieza clave en su retorcido plan. Había recolectado los ingredientes necesarios para deshacerme de mi esposo Eduardo y permitir que Arturo se apoderara de mí. El engaño había sido perfectamente orquestado, y yo había sido cegada por el hechizo que Arturo había tejido a mi alrededor. El corazón me latía desbocado, mientras intentaba asimilar la traición que se desplegaba frente a mis ojos. Arturo apareció repentinamente, con una sonrisa siniestra en su rostro, confirmando las palabras del brujo.
Me encontraba atrapada en una pesadilla, de la cual no podía escapar. El brujo advirtió con frialdad que no debía contarle a nadie lo sucedido, ya que incluso la policía local estaba bajo la influencia de la secta de brujos a la que pertenecían. La sensación de estar completamente sola y vulnerable se apoderó de mí, mientras las lágrimas se deslizaban por mis mejillas. No había nadie en quien confiar, y la sombra del mal se extendía sin límites a mi alrededor. La pesadilla alcanzó su punto culminante cuando recibí un mensaje de texto con la noticia de que mi esposo, Eduardo, había fallecido en la plataforma petrolera. El dolor se mezcló con la tristeza y la sensación abrumadora de haber perdido todo lo que amaba. Arturo, con su sonrisa retorcida, se acercó hacia mí y me ofreció una salida, una opción de continuar viviendo bajo su control. También supe que en ese momento Victoria, la que consideraba mi amiga, o más bien mi hermana, me había traicionado, llevándome a la búsqueda de aquel hechicero. La desesperación me invadió, pero en mi interior aún ardía una pequeña llama de resistencia. Sabía que no podía dejarme llevar por la oscuridad y la maldad que me rodeaban. A pesar de las amenazas y la traición, un destello de coraje brilló en mis ojos, mientras decidía luchar hasta el último aliento por mi libertad. Con lágrimas de rabia y determinación, me enfrenté a Arturo, prometiéndome a mí misma que no permitiría que se adueñara de mi vida. La batalla final estaba por comenzar, y aunque las probabilidades estaban en mi contra, el poder del amor y la valentía se alzarían como un escudo contra las fuerzas oscuras. Lucía se encontraba en un punto de no retorno, envuelta en una trama de traición y maldad, de la cual parecía imposible escapar. Aunque su espíritu se mantenía valiente, las fuerzas en su contra eran demasiado poderosas. La oscuridad se cernía sobre ella, como un manto que amenazaba con sofocar toda esperanza. La lucha contra Arturo y la secta de brujos se desencadenó en un enfrentamiento desigual. Lucía luchó con todas sus fuerzas, pero el poder maléfico que la rodeaba era avasallador. Los intentos desesperados por liberarse solo parecían aumentar su desesperación y sufrimiento. Finalmente, Arturo triunfó sobre ella. La última barrera de resistencia se desmoronó, y Lucía se vio atrapada en un destino trágico e ineludible. Fue arrastrada hacia la oscuridad, alejada de todo lo que conocía y amaba. La vida que una vez había construido se desvaneció en la sombra, y su voz se perdió en el abismo. La tragedia envolvió a aquella pequeña ciudad veracruzana en un aura de misterio y horror. Lucía se convirtió en una historia macabra, una advertencia susurrada entre susurros sobre los peligros ocultos que acechan en las sombras. Su nombre se convirtió en sinónimo de dolor y sacrificio, un eco desgarrador de una vida que fue arrebatada por el mal. Y así, el triste final y desgarrador de Lucía se convirtió en una leyenda siniestra que perduraría en la memoria colectiva. La esperanza se desvaneció, dejando a Lucía bajo los deseos prohibidos de su cuñado, que con tal de poseerla, se deshizo hasta de su propio hermano. Este es el último capítulo de esta historia aterradora, donde la maldad triunfa y la luz se extingue. Un recordatorio escalofriante de que en el mundo hay fuerzas oscuras y retorcidas que no conocen límites ni piedad.